saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrevista en el marco de nuestro capítulo de Vestigios de la Historia y las historias charladas de Andrés. Hoy vamos a entrar en un tema bastante interesante y que muchas personas nos han pedido, y es precisamente todo ese tema de humanizar los conflictos. Recuerden ustedes que nuestro programa de Vestigios de la Historia ha sido transmitido a través de la Universidad del Rosario y de la emisora de la Universidad del Rosario, que ustedes pueden consultar a través de el @urrosario radio en todas las redes sociales y a través de la página www.urrosarioradio.co. Esta entrevista y nuestras entrevistas anteriores van a estar ubicadas en el canal @Andrés Medina Hostos de Instagram y en el canal de YouTube Historias Charladas de Andrés. Y sabiendo que hoy hemos hablado de Pol Pot, de nada más que el genocida de Camboya, que nada más ni nada menos hizo desaparecer a más de 1,5 millones de personas en su país, a la cuarta parte de la población de su país, nos hemos dado cuenta que uno de los problemas que tienen los historiadores y que tienen muchas personas que tratan de estudiar los conflictos es que no se dan cuenta que cada dígito, cada +1 en una cifra es una persona que tiene experiencias por compartir. Y precisamente en un esfuerzo desde Vestigios de la Historia por humanizar el conflicto, hoy tenemos como un gran invitado a Alex Moreno, un arquitecto colombiano que en el año 2005 vivió un triste episodio de privación de la libertad que no debería vivir nadie en nuestro país. Alex, de parte de todos los oyentes que nos están escuchando y de la mesa de trabajo de Vestigios de la Historia, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes para todos. Bueno, Alex, entremos en materia con el tema precisamente que nos trae hoy. En estos especiales de dictadores, nos hemos fijado que muchas historias cambian cuando un dictador llega a la cabeza y al mando de un país, y no solamente cambia el modo y el presente de ese país, sino también su destino. Y naturalmente un episodio como la privación de la libertad cambia por completo muchísimas formas de pensar y muchísimas formas de ver la vida. Precisamente y alrededor de esos cambios tan radicales que se tienen luego de un episodio como estos, el concepto de libertad, ¿cuál era el que tenía antes de este episodio? ¿Cuál fue el que tuvo durante el episodio y cuál fue el concepto de libertad después de recobrarla? Ok, Andrés, pienso que el término libertad implica muchas cosas y eso hace que uno muchas veces lo olvide porque pues uno nace con una libertad y en la medida en que va creciendo, pues va adquiriendo más libertad. Cuando somos niños tenemos una libertad, pero como que los padres como que la van coordinando con el niño y le van dando rienda suelta en la medida que va creciendo. Eh, para mí el término libertad era como para, yo creo que casi todo el mundo, en el sentido que es algo innato, algo que uno tiene adquirido por derecho propio y nadie tiene por qué arrebatar esa libertad que es intrínseca al ser humano. Es muy difícil dejar de pensar que alguien tenga el derecho a que le quite a otra persona su derecho a estar libre, a su libre movilidad, a su libre pensamiento. Sin embargo, este episodio de mi vida sí cambió el, el, el hecho de que yo valoré mucho más esa libertad, porque vivir un episodio de cautiverio no es fácil, ni para el cautivo, ni para su familia, ni para sus seres queridos. Sin embargo, la libertad que uno vive, o digamos que la carencia de libertad que uno vive en el momento en que está en cautiverio, lo hace pensar mucho, lo hace pensar porque unas personas que a mí no me conocen, porque unas personas que no saben nada de mí,
no saben si he hecho algo malo o algo bueno, tienen el derecho a quitarme mi movilidad, mi libre expresión. Y lo pensaba mucho tiempo en ese momento, en esos días de cautiverio, casi un mes. Y al momento de terminar ese episodio, pues lo valoré muchísimo más en el sentido que vi en cada persona cómo aprecia su libertad, cómo aprecia su vida. Y quise también entender algo de las personas que me tuvieron en cautiverio. Por muchos años traté de entenderlo, no lo pude hacer, pero ya con los años uno va entendiendo que la vida, cada persona lo va llevando por un rumbo diferente y en algún momento del cautiverio, uno de los secuestradores de la guerrilla del ELN se acercó a mi compañero y a mí, porque éramos dos personas que estábamos secuestradas, y nos contó su historia de por qué un día terminó metido en la guerrilla. Y eso nos puso a pensar mucho porque no es que las personas quieran hacer las cosas porque se levantaron un día y decidieron secuestrar a alguien. Es toda una historia de vida que los lleva, que cada persona lo va llevando por un rumbo y la vida afortunada para unos o desafortunada para otros, pues los lleva a estar metido en medio de un conflicto y a tomar partido en medio de un conflicto. Unos toman las armas de la llamada revolución en la guerrilla y otros la toman, por ejemplo, en el ejército, en la policía, y eso pues es respetable desde todo punto de vista para cada persona y tampoco sabemos la historia que vive cada persona, por ejemplo, en el caso de los que deciden entrar a una guerrilla. Y ellos también los coartan de su libertad por lo que nosotros vimos y de pronto uno nunca sabe qué sufrimiento y qué tipo de vida vivieron antes que los llevó a involucrarse en este tipo de conflicto. Alex, creo que ha tocado un punto bastante importante en este relato que nos acaba de enunciar tras la primera pregunta, y es que en alguna parte dijo el episodio del cautiverio y mi familia, y nosotros vemos constantemente cómo en las cifras se está enunciando tantas personas son víctimas de la violencia, tantas personas son víctimas del conflicto armado, pero también nos olvidemos que hay unas víctimas colaterales en un episodio de cautiverio, por ejemplo. ¿Considera usted que la familia de una persona que está en cautiverio también es víctima del conflicto armado? Absolutamente. Porque no solo es la afectación que sufre la persona que está secuestrada, sino también es la incertidumbre que tiene la familia y los seres queridos de la situación en que ellos suponen que debe estar. Uno cuando está secuestrado, pues en medio de todo uno sabe si está bien, regular o lo están tratando mal, pero uno sabe, por ejemplo, que está bien, que eh, ha podido dormir, que le han podido dar algo de comida, que en medio de todo su salud está bien, ¿sí? Que no está corriendo un peligro inminente, pues metido en el campo de batalla, como muchas veces uno se puede imaginar. Pero la familia no, la familia piensa generalmente que está en el peor sitio, que lo están torturando, que le están haciendo esta cosa, que le pueden llegar a hacer esto, no se sabe en qué condiciones está, no se sabe si está enfermo, no se sabe si adquirió una enfermedad tropical. Entonces, la afectación para la familia es mucho más cruel que para el mismo secuestrado porque es una incertidumbre total. No puede ver a la persona, luego no sabe cómo está, no sabe si está acompañado, no sabe si sufrió alguna herida, no se sabe cuándo lo va a volver a ver, ¿sí? Cuando uno está en el papel del secuestrado, pues uno está viviendo su vida y en medio de todo, pues uno la va viviendo día a día, la va viviendo el solo por hoy, porque no hay nada más que hacer. Mientras que la familia no, porque la familia vive de una incertidumbre, está inmersa
en una serie de preguntas que día y noche, con lo que me comenta mi familia, pues los despierta, los despertaba, los afanaba, los preocupaba y cada día que pasaba, pues era más la angustia, ¿no? Bueno, creo que acá en estas dos primeras preguntas digamos que hemos traído a colación unos conceptos bastante importantes. Libertad, víctima, cautiverio, digamos que son unos conceptos bastante pesados en este relato, de tal manera que le propongo que hagamos una reconstrucción de los hechos para ver cómo estos conceptos se van ensamblando. Cuénteme, Vale. Alex Moreno, en el momento en el previo a este cautiverio, ¿cuál era la vida de Alex Moreno? ¿Cómo llega la vida personal, la vida emocional, la vida profesional de Alex Moreno a ese punto en el que lo llevan al cautiverio? Bueno, para esa época yo estaba trabajando para una firma constructora y esa firma constructora era contratista de una compañía de telefonía celular que hacía estaciones de telefonía para construir en todo el país. Y pues trabajaba como arquitecto. Vivía con mis padres, tenía una novia, pues estábamos como en ideas de organizarnos, pues no habíamos tomado la decisión, pero pues ya lo habíamos pensado. Y pues tenía en medio de todo una vida normal, estaba con un puesto relativamente bueno, una estabilidad laboral buena, una estabilidad emocional también tranquila. Mis padres, a pesar de pues, que ya tenían su edad, pues gozaban de buena salud, mis hermanos, mis sobrinos. Era una vida tranquila y calmada en medio de todo. Bueno, y en el momento en el que lo llevan al cautiverio, ¿qué se le pasaba por la cabeza? ¿Qué sentía que estaba perdiendo? ¿Qué se le cruzó por la mente en el momento en el que lo privan de la libertad? Bueno, es un momento muy extraño porque uno empieza a tener unos sentimientos cruzados y de toda índole. Eh, pues le comento así rápidamente, nosotros en la constructora pues se ganó la licitación para hacer una estación de telefonía celular en el municipio de Fortul, en Arauca. Eh, a mí me encomendaron hacer la construcción. Yo viajé hasta la ciudad de Saravena, en Arauca. Llegamos por avión con el interventor de la obra de la empresa de telefonía celular. Y de ahí salimos hacia Fortul, que es un pueblito que queda como unos 15 minutos de Saravena. Allá me entregaron el predio donde tenía que empezar las obras y nos devolvimos para Saravena con Fernando. En Saravena en esa época solo había creo que 2 o 3 vuelos en la semana, por lo que decidimos irnos en un taxi hasta Arauca, la capital, para poder regresarnos el mismo día o el día siguiente y no estar ahí perdiendo 2 días de trabajo. En el camino de Saravena a Arauca, que creo que Arauca queda como unas 2 horas y media, 3 horas en carro, hacia la 1 de la tarde, más o menos me acuerdo, cuando llevábamos como una hora de viaje en el taxi, contratamos un taxi y en un momento determinado el taxi tuvo que parar porque había otro vehículo al frente, en la mitad de la vía. Se acercaron 2 personas, 3 personas, me acuerdo, y sacaron unas armas, encañonaron al taxista y a Fernando, que iba al lado del taxista, yo en la parte de atrás del vehículo. En la parte de atrás también se subieron otras 2 personas y pues yo quedé en el centro. Uno de los personajes pues tomó el timón del vehículo y lo metió por una trocha. Era un vehículo nuevo más o menos, pero un vehículo normal, no era un tipo Jeep como para permitir en Ujú. carretera destapada. Y pues uno queda atónito, uno queda callado, pues con los individuos con las armas apuntando hacia el piso, entre las piernas. Entonces uno, pues ahí el que como que reaccionó primero fue el taxista y preguntó, ¿qué quieren? Si quieren el vehículo, pues déjenos y lléveselo.
pero ellos no decían nada y siguieron andando por una carretera destapada como unos, no me acuerdo, unos 10 minutos de pronto, de la carretera principal. Y en ese momento pues pararon, nos hicieron bajar, nos pidieron los documentos y iban de civil, no iban con uniforme de militar, pues. Ujú. Eh, Hicieron unas preguntas, que de dónde veníamos, que para dónde íbamos. Le preguntaron al taxista de dónde era, que si era de la región. Y en los papeles se los pasaron a otra persona que tenía un radioteléfono con un walkie-talkie. Me acuerdo mucho que se subió a un árbol para poder buscar señal y ahí me imagino que pues estaban informándole a alguien lo que Ujú. estaban haciendo, que habían tenido unas personas retenidas. Nosotros le preguntamos a las personas que quería, que necesitaban, si querían dinero, pues lo que teníamos. Pero no nos decían nada, simplemente miraron los documentos, quién es usted, quién es usted, quién es usted, y nos hicieron ahí esperar como unos, no sé, eso como una media hora. Después de eso nos llevaron, nos siguieron llevando en el vehículo. Me acuerdo que ahí ya habían como dos motos atrás del vehículo. El vehículo le daban con todo. Yo creo que el vehículo quedó Wow. averiado, no sé. Pero pues porque estábamos en una carretera destapada. Y detrás iban las motos, igual todos armados. Y llegamos a un punto en donde ya como que la carretera no puede avanzar más. Era como un, un caserío muy pequeño. Era como una inspección. Yo creo que anduvimos como una media hora más y ahí pudimos bajar y ahí nos dijeron que si querían comprar algo de tomar, que lo tomáramos, pero no nos habían dicho realmente qué querían. Pero de pronto pues como que no nos permitían hablar entre nosotros tres, entonces yo no podía interactuar con Fernando y decirle qué pasa, qué hacemos, Ujú. quiénes eran, ¿no? Cada uno lo tenían como separados un poco. Sí. Ahí tomamos algo y ya nos subieron a cada uno en una moto. En ese punto Digamos, ustedes no suponían ningún episodio de cautiverio. mm, pues ya empezábamos a sospechar porque ya nos iban metiendo mucho más en el llano adentro Sí. y no nos decían nada. Y pues de hecho nosotros sabíamos que pues es una zona, en esa época pues el ELN era muy fuerte, todavía lo es, pero pues estaba muy fuerte en Arauca y ya había entrado las FARC, entonces también ocupaban el mismo territorio. De hecho, algunas veces, en algunos días, ellos se cruzaron y pues se tenían ahí como, se veían de lejitos. Y pues también hubo en los años anteriores presencia de paramilitares, entonces ellos muy cautelosos con eso. Después nos llevaron en las motos, ahí sí yo creo que fue pues calculo que como una hora y media, fue bastante tiempo. Wow. Y sé que íbamos como hacia el sur porque pues por la posición del sol más o menos nos me guiaba. Entonces nos vamos yendo hacia el sur, o sea, vamos ya no adentro. Eh, y llegó un momento en que ya nos pararon eh, y fue cuando nos dijeron que ellos eran del Ejército de Liberación Nacional, del Frente Domingo Laín, el Frente de Guerra Oriental, Domingo Laín. Ujú. Y que nosotros íbamos a estar, no dijeron la palabra secuestrados, sino retenidos mientras verificaban quiénes éramos realmente nosotros. Y que pues una vez verificaban, pues nos dejaban en libertad. Entonces eso como que nos dio un poco de tranquilidad. Ya yo creo que ya eran como las 3:30 de la tarde, algo así. Y pues ahí, ¿no? Pues con Fernando simplemente nos estuvimos ahí como medio hablando, no hablamos tampoco mucho. En ese momento nos dijeron que ya venían los superiores de ellos para verificar quiénes éramos. A mitad de la nada, una carretera.
Y nos tocó esperar ahí como unos 20 minutos cuando empezamos a ver que llegaba un jeep ya, no muy viejo, pero un jeep que le habían dado ya sus buenos andadas. Y ya se bajaron de ahí como 4 personas con el uniforme del Ejército de Liberación Nacional y con sus insignias, con sus telas rojas en los brazos y obviamente más armados. Y nos hicieron como una pequeña entrevista, si mal no recuerdo, y nos dijeron que sí, pues nos confirmaron que eran del Ejército de Liberación Nacional, que estaban buscando unas personas y que pues por ahora íbamos a quedar retenidos. Nos subieron al jeep, nos vendaron los ojos y nos llevaron a los tres en la parte de atrás del jeep y anduvimos como unos 20 minutos en el jeep, no podíamos ver para dónde íbamos y pues ya cuando llegamos a una zona que era como un campamento. Ya ahí se veía ya mucha más gente, unos estaban uniformados, otros estaban de civil, pero se veían que eran como ciertas construcciones como chozas, porque no tenían paredes, simplemente tenían un techo como en paja y unas guaduas que les servían de estructura. Y nos llevaron a un sitio como al fondo de ese campamento, alejados un poco, y ahí nos dieron algo de comida. Generalmente la comida de ellos es arroz, yuca, plátano y nada más. Y Eso bueno, es. estas fueron las primeras horas, ¿no? Ujú. Sí, el primer día. Y los relatos de quienes han sufrido un episodio de cautiverio, pues naturalmente varían mucho de unas a otras. Ujú. ¿Usted considera que fue tratado en igualdad de condiciones a las personas que también estaban secuestradas cerca de usted? ¿O hubo diferencias entre los tratos a los Mm. secuestrados? Creo que por política ellos no mezclan secuestrados, es decir, a nosotros nunca nos mezclaron con otras personas que puedan estar secuestrados, simplemente estuvimos los tres, Fernando, el taxista y yo. Y el trato sí fue igual para los tres, no hubo ninguna diferencia de, con respecto a que el taxista de pronto fuera de la región o que nosotros fuéramos de otro sitio. No, no hubo ninguna diferencia, nos trataron de la misma forma. Y bueno, en esos episodios de cautiverio, digamos que muchas personas tratan de adherirse a ciertas luces de esperanza, de entablar ciertos tipos de amistad, de afinidad con alguien. ¿Usted logró hacer algún tipo de amistad o entablar amistad con alguno de los captores o con alguno de las personas que estaban cerca de usted mientras estuvo secuestrado? Sí, de hecho con Fernando, el ingeniero de la empresa de telefonía celular, pues teníamos una amistad de trabajo, simplemente porque ya habíamos hecho otras obras anteriormente. Pero pues el hecho de haber convivido casi un mes con él, pues nos llevó a crear una amistad que pues con los años posteriores lo fortaleció y fuimos amigos muchísimo tiempo, pues él después ya se fue a vivir a Cúcuta, de donde es. Pero nos mantenemos en contacto, tenemos nuestros teléfonos, y pronto por ahí una vez cada año o 2 años, pues escribimos o hablamos. Pero esa amistad fue la que surgió a raíz pues, de que vivimos el mismo episodio los dos. Y con respecto a alguno de los captores, existía un muchacho que nos prestaba un radio, que era como un transistor, que era como el tamaño de un celular de hoy en día. Nos los prestaba de vez en cuando. Y ahí podíamos escuchar pues, la emisora que entraba, casi todos eran emisoras de Venezuela, o Caracol y la emisora del ejército, pero esa no nos la dejaban escuchar. Si ellos oían que estábamos escuchando esa emisora, nos quitaban el radio. Ese fue como el guerrillero que más se acercó a nosotros y fue el que le comentó, que nos contó su historia de cómo un día terminó metido en la guerrilla. Pero de resto no, nadie más se acercaba como mucho a nosotros, solo fue esa persona
que de pronto entabló como se acercaba más a nosotros y cuando él estaba de guardia nos contaba historias y nos preguntaba cosas y cómo es la ciudad y cosas de esas. Bueno, y este episodio duró un mes, ¿no? Duramos un mes en este tema de cautiverio que incluso para uno desde afuera es un periodo de tiempo bastante prolongado, pero para usted que lo vivió y para su familia debió ser aún mucho más prolongado. Durante ese tiempo, ¿en qué pensaba? ¿Pensaba en escapar? ¿Pensaba en esperar? ¿Qué se le pasaba por la cabeza al ver que pasaba un día tras otro y no podía recobrar su libertad? Oh, uno piensa muchas cosas día a día y pues uno se aferra, en mi caso, pues aferrarse a Dios. Pensaba mucho en mi familia todos los días, pues porque uno sabe que las familias sufren mucho, porque pues como le decía al comienzo, no conocen la situación exacta que está viviendo la persona. Em, el día a día era muy monótono. mm, no lo dejaban hacer a uno nada, entonces escasamente pues dormíamos en el piso, nos habían dado 2 hamacas y utilizábamos una hamaca como para colocar en el piso. Nos colocamos las 2 hamacas para en el piso. Las almohadas eran como los morrales que nos habían devuelto días después y nos habían dado un toldillo porque pues eso sí, los zancudos y los mosquitos nos tenían acá. Era muy desesperante los Sí. mosquitos, ¿no? Desesperante. Y nada, el día a día era a las 6 de la mañana uno ya estaba cansado de haberse acostado a las 4 5 de la tarde. Y, y había un aljibe ahí cerca. Bueno, a nosotros nos movieron una vez cuando, como a los 4 o 5 días, liberaron al taxista. Esa noche, y yo supongo que por seguridad, cada vez que liberan a alguien, a los secuestrados los mueven para otro lado. Entonces, esa noche nos tocó caminar casi como hasta la medianoche, hasta que llegamos a un río que no se pudo pasar de noche. Y al día siguiente atravesamos el río y nos ubicaron como en una finca, como a unos 300 metros de donde quedaba la casa principal de la finca. Y ahí nos tuvieron, pues por lo menos a mí, hasta que yo estuve ahí, porque después de que yo salí, Fernando sí estuvo más tiempo. Eh, entonces era como una chocita igual a la que le describí hace poco, pero había un aljibe como a unos, no sé, 30 metros, 25 metros, y ese era el rango de área que nos podíamos mover, ¿sí? No podíamos ir más allá, nos dieron ir, no se pasen de esta zona. Y ahí estuvimos, pues en total el secuestro fueron como unos 25, 26 días, no recuerdo bien. Y en ese sitio estuvimos como unos 21 días. Em, no había nada más que hacer, esperar a que ellos, al lado de donde nosotros estábamos, estaba como la cocina de leña que ellos utilizaban para cocinar. Entonces ellos desayunaban a las 6, almorzaban a las 12 y comían a las 4. Pues por lo que era con leña, pues en la noche no prenden los fogones. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nada, era levantarnos, mm, nos dieron como un kit de cepillo de dientes y una crema dental. Am, a Fernando le consiguieron unas botas, a mí no me consiguieron botas porque no encontraron de mi talla. Am, y en el día a día era nada, era sentarnos los dos turnarnos la hamaca, porque la hamaca solo la podíamos colocar solo cabía una hamaca colgada, guindada, como dicen ellos. Entonces, una hora él en la hamaca y el otro por ahí sentado o caminando, dando vueltas, pensando. Luego a la hora cambiamos, yo estaba en la hamaca y Fernando por ahí dando vueltas. Y recuerdo que en el morral que me devolvieron como cuando nos trasladaron la primera vez, yo llevaba un cuaderno. Y ahí nos podíamos hacer algo, jugábamos triqui con Fernando, le enseñé a jugar picas y fijas, y eso, llenamos el cuaderno jugando eso.
Y el desespero día a día era tenaz porque pues todos los días lo primero que le decíamos perdón, como al encargado del grupo, que eran como 13 personas que fueron las que nos llevaron todo el tiempo, casi que la mitad eran menores de edad, le preguntábamos al hombre, al comandante, le decíamos, bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué le han dicho? No, que toca esperar. No, que ya se comunicaron. El día siguiente al inicio del secuestro nos hicieron como una pequeña entrevista. Entonces nos dieron los nombres, que dónde vivían, la dirección donde vivían, que qué hacíamos, que qué profesión teníamos, por separado, ¿no? O sea, nos llamaban a uno por uno. Yo recuerdo que ese día, pues yo no llevé, no, generalmente no uso la tarjeta profesional, no la llevo en el bolsillo. Entonces yo dije que era dibujante, yo no dije que era arquitecto. Mm, y que estaba ahí era porque pues tenía que hacer el levantamiento de los planos de la obra. Cuando regresé, pues llamaron a Fernando y le dije, Fernando, yo dije que era dibujante, trate de decir algo que usted no es ingeniero. Desafortunadamente, en la billetera de Fernando pues estaba su tarjeta profesional de ingeniero civil y estaba el carnet de la compañía de telefonía celular, para no decir el nombre, pues. Entonces, por eso fue que a él lo dejaron más tiempo después de que me liberaron a mí, pero después le cuento esa historia. Sí, el día a día es tenaz porque no se puede hacer nada más, nada, 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 nada. Es ver a ellos limpiando el fusil, fumando y nada más, y así siendo guardia. Cada vez que veían pasar un avión se asustaban, cada vez que veían algo raro se asustaban. Entonces ellos ya sabían que si llegaba a haber alguna intervención, una parte del grupo se iba conmigo y otra parte del grupo se iba con Fernando. Eh, Y no, en las noches eran muy complicadas porque pues hay mucho ruido que uno no está acostumbrado, que es el ruido del llano, que hay mucho animal, entonces uno está acostumbrado a dormir como con menos ruido, entonces no era fácil conciliar el sueño. Y pues en medio de personas que están todas armadas y que no saben si va a haber alguna incursión del ejército y nosotros ahí, como decíamos, sin ni siquiera un corta uñas para defendernos, pues es muy difícil conciliar el sueño. Y en el día, nada, es que en el día no había nada que hacer, Andrés, nada, 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 así no era. O escuchar las emisoras y escuchar los partidos de fútbol los sábados y los domingos, si es que nos prestaban o le permitían al muchacho que nos prestaran el radio, o escuchar la emisora que ellos colocaban y pues nada, es que no había nada que hacer, nada. Esa es una cosa que uno lo desespera porque uno no puede hacer nada, no tiene comunicación con nadie aparte con la persona que está compartiendo. Y uno en los primeros días, pues sí, habla y empieza a hablar de su vida y que no sé qué, pero ya pasa una semana y uno ya creo que ya todos los temas los ha tocado. Entonces llega un momento en que uno ya está como Fernando, y llegó un momento en que no, cada uno nos turnábamos, pero ya no había nada que hablar. Entonces salía, daba una vueltecita ahí cerca del ranchito donde estábamos y piense y piense y piense en mi familia y piense. Y cada vez que ellos se comunican, cada hora prenden el radioteléfono, hacen alguna conversación como para saber si todo está bien, si saben si hay algún movimiento extraño y cosas de esas, y apagan el radio. Entonces cada hora nosotros, ¿qué hubo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué hubo, comandante? ¿Qué le dijeron? No, nada, que no se sabe nada. Y así todos los días, todos los días. A veces nos decían, no, que ya se están comunicando, que están mirando a ver qué hacen con ustedes, pero no nos daban razón de, sí, no, mañana los vamos a dejar y yo, no, ustedes se van a quedar aquí todo el tiempo, no nos decían nada, entonces esa incertidumbre y pasan los días y las semanas y uno no, ahí, a merced de lo que ellos quieran. Que se levantan y se van para otro lado, nosotros tenemos que irnos con él al paso de ellos, en las condiciones de ellos y pues obviamente pues en medio de mucha escasez de cosas, ¿no? Pues porque uno estando en la ciudad pues tiene muchas comodidades con respecto a dormir en el piso, a no tener problemas que la picadura de los zancudos, que no estar
pues acostado en medio de una gente que está armada, o para dónde corre, porque Fernando alguna vez de todas las que hablábamos, oiga Fernando, ¿se acuerda que nosotros cuando nos trajeron llegamos por acá y volteamos a la izquierda? Luego, si nosotros nos devolviéramos por donde llegamos para llegar al río y así echarnos a nadar y donde nos llega el río, a algún sitio llegaremos. Sí, sí, y allá está la casa donde la señora cuando llegamos nos dejó bañar y nos regaló unas arepas. Pues la señora sabía que era guerrilla, no podía hacer nada. Y pues, la señora sabía que éramos secuestrados. Igual no puede hacer nada. Pero es muy difícil porque pues ellos se conocen el terreno y pues para que nosotros nos podamos volar al tiempo, pues ellos con armas y nosotros corriendo. No, era muy difícil. Sí lo pensamos, pero pues es exponer la vida de uno y pues en medio de todo, si uno no intenta escaparse, el trato sí es mucho mejor. Eso sí nos decía el guerrillero. No intenten escaparse porque si no después a ustedes los terminan amarrando a un árbol y los dejan ahí. Entonces es mejor que no se intenten volar. Y en algún momento, pues naturalmente hay varias cosas en este relato que en retrospectiva incluso se escuchan hasta curiosas, como por ejemplo ir a toda por una trocha en un carro no diseñado para eso, tener que Mm. subirse un árbol para buscar señal, que a la semana ya se acaben los temas para hablar, son cosas que en retrospectiva naturalmente suenan incluso curiosas, pero en medio de la monotonía, en medio de ese día a día, sintió que su vida corrió riesgo, corrió peligro en algún punto. Sí, claro. Sí, porque pues lo sentí. No sé qué tan cerca estuvo, no creo, pero sí lo sentí porque en las noches, eh, pues las noches en el llano, imagínese uno en helicóptero en el llano, pues se oye a kilómetros y kilómetros de distancia. Y por las noches se veían de vez en cuando los helicópteros del ejército y eso a ellos sí les asustaba. Y claro, imagínese en la noche y que empiecen a bombardear y uno pues no saben que estamos secuestrados, entonces pensará que es un grupo de guerrilleros que está acampando en algún sitio. Eso sí nos daba mucho temor porque pues era de noche, no teníamos linternas, solo la manejaban ellos, entonces de noche no se ve nada. O sea, uno no ve más allá de 10 metros, si es que no hay alguna linterna. Y con el ruido del ejército, del helicóptero que se oye desde cuando viene bien lejos, entonces empieza uno a escuchar el toc, toc, y se va acercando y se va acercando y uno dice, entre más duro se oiga es porque están más cerca. Entonces, ellos también se despiertan y se ponen todos nerviosos y muy atentos a poder responder si es que hay alguna agresión. Esos momentos en la noche sí eran bastante difíciles y llegó un momento en un par de días que como a unos 300 metros pasó una columna de las FARC. Entonces tampoco nosotros, miércoles, ¿era el ejército? Entonces por ahí entre ellos decían, no, son los farianos, le dicen los farianos. Pero entonces se quedaban ahí como escondidos, ya nosotros nos tenían agachados y pues esperaban que ellos pasaran. Un par de veces siguieron derecho, pero pues uno tampoco sabe cómo es la reacción entre ellos. Ahí realmente uno sintió como, como que podía estar en riesgo la vida de uno, esos momentos. Y bueno, creo que hasta acá hemos hecho una reconstrucción bastante completa de el pasado antes de ese punto del cautiverio y ya ese periodo de cautiverio. Ahora toquemos el punto de su liberación. ¿Cómo le notificaron que iba a ser liberado? ¿Le notificaron que sería liberado o cuando acordó ya había recobrado su libertad? ¿Cómo fue ese proceso de liberación? A ver, me acuerdo, uno de los días normales, pues nos levantamos con Fernando y vimos que no estaban todos, que se había ido como una comisión. Uno ya sabe cómo funcionan ellos porque, por ejemplo, los domingos el comandante se lleva como a 3, 4 personas a recibir las viandas, ¿sí? O a traer mercado. Entonces se van hasta el pueblo más cercano o algún sitio que ya tienen y llegan borrachos. Eso sí, como que el regalo de que se portarse bien en la semana es que se lo lleven el domingo y allá llegue y se ponga a hartar
y vuelve con todo el mercado y con lo que, cosas que necesitan ellos, pilas y cosas de eso. Entonces, un día nos levantamos entre semana con Fernando y nos dimos cuenta que no estaba el comandante, había quedado encargado otro. Y es raro, porque el comandante sí solo se va los domingos, pero bueno. Y vimos que empezaron a empacar todo lo que tienen en ellos le dicen el rancho, que es todo lo de la comida. Y empezaron a empacar y dice Fernando, uy, nos van a mover, nos van a llevar para algún lado porque están empacando. Y dije, qué jartera, ya nos habíamos acostumbrado al sitio donde estábamos, porque finalmente pues había un aljibe, nos podíamos bañar todos los días, podíamos lavar la ropa. Me acuerdo tanto que yo llevé 2 mudas de ropa, yo me podía cambiar, Fernando solo llevó una muda de ropa, él no se pudo cambiar, entonces sí, escasamente él lavaba el blue jean y se quedaban pantaloncillos mientras se secaba o la camiseta y yo sí podía cambiar porque yo llevaba 2 mudas. Y pues él es mucho más alto que yo, entonces no podíamos prestarnos ropa. Eh, y ese día, como hacia las 4 de la tarde, llegó el comandante y se fue para la carpa donde él tenía armada y cerca a donde estábamos nosotros y me mandó llamar. Me dijo, ¿quién es Alexander Moreno? No, que vaya ahí donde el comandante. Yo, bueno, veremos a ver qué nos dice. Y entonces este tipo me dijo, mire, ya hicimos unas averiguaciones y se decidió que usted lo vamos a liberar con un comunicado. Me dijo, le tengo una buena noticia y una mala noticia. Me dijo, bueno, déme la buena. Bueno, a usted lo vamos a liberar, y, pero lo vamos a soltar con un comunicado dirigido a la empresa de telefonía celular, exigiendo la presencia de alguien para la liberación de Fernando. Es decir, que Fernando se va a quedar acá. Y dije, uy, no, pero ¿cómo va a dejar a Fernando solo? No, no lo puede dejar. Sí, esas son las instrucciones que yo tengo, entonces, por favor, vaya y dígalo a su amigo que usted se va y él se queda. Yo, wow, ¿y ahora cómo le digo eso a Fernando? Pues por un Difícil lado yo tarea. estaba feliz, porque pues dije, me van a soltar, pero por el otro lado yo vi, si estando los dos es tenaz, ¿cómo será Fernando solo? No me lo imagino. En algún momento decía yo, pucha, ¿será que le digo al tipo? Y no, yo me quedo, pero lo pensé un segundo, se me pasó por la cabeza un segundo, pero pues no. Dije, no, pues si me van a soltar, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Entonces fui y me tocó decirle a Fernando. Ahí fue donde le dije, Fernando, una buena y una mala, me van a soltar como un comunicado para que alguien de la empresa de telecomunicaciones pues haga presencia para su libertad. Uy, no, pero ¿cómo así? Que no sé qué, nada. Pues claro, Fernando se le aguaron los ojos, a los dos Claro. se nos aguaron los ojos, pero pues igual era una decisión que no dependía de nosotros. Y pues en ese momento ya era tarde, eran como las 4 o 3:30, 4 de la tarde, entonces ah, me pidieron el favor de que empacara mis cosas. Yo le dije, pero yo solo tengo mi morral con mi ropa, pero ustedes tienen mis documentos, tienen mi billetera, yo no tengo plata y mi celular. Entonces, pues necesito que me la den. Dijo, yo no sabía eso, pero voy a llamar porque debe estar en el otro campamento. Entonces espere mientras traen todo eso. Yo, bueno, Y esos momentos se pero debieron antojar como una eternidad. claro, porque pues ver a Fernando ahí esperando a nada, entonces hasta que un momento dijeron, pues yo pensé, dije, pero ¿dónde los tendrán si el campamento no es cerca? Porque el campamento que donde llegaron primero pues estaba como a, no sé, casi un día de camino. Entonces dije, pero pues si usted no lo tiene acá y lo tienen en el campamento donde estábamos primero, le dije a tipo, pues muy seguramente hoy no van a llegar. Me dijo, sí, no, pues última se queda y mañana los soltamos. Y yo, y otra noche más, pero bueno, que contarle que sea la última no hay problema. Finalmente decidieron que
me iban a llevar los papeles y el celular y el dinero que yo llevaba a otro sitio y que allá en otro sitio me lo entregaban, pero que tenía que irse esa noche. Entonces, bueno, yo me despedí de Fernando, nos dimos un abrazo, le dejé todo el kit de aseo y nos despedimos y bueno, hay como una medio despedida con todos los secuestradores. Les dije, hasta luego, por favor, Fernando, les encargo a Fernando, mire, es una persona, ta, ta, ta. Y algo le dije al comandante, le dije, le encargo la vida de Fernando o algo así. No me acuerdo muy bien. Y pues le dije a Fernando que, pues, que yo iba a comunicarse con la familia de él para poderle, como para poderle informar que, pues que por lo menos él está en buenas condiciones, ¿no? Y que no haya problema, que por lo menos sepan en qué condiciones está, ¿sí? Ujú. Sí, me pidió el favor de que le avisara a un amigo que él tenía aquí en Bogotá, porque él es de Cúcuta, que era de la familia, y pues obviamente que le avisara a la familia. Entonces me llevaron con un guerrillero y tuvimos que caminar. Me dijo, métase por acá no. Y dije, pero ¿cuál es el problema? No, es que hay unas zonas que están minadas. Ah, bueno, sí, yo voy Oh, detrás de por usted. Dios. Y caminamos como hasta las 6 de la tarde, algo así, y empezamos. Y nos tocó volver a pasar el río caudaloso que pasamos la otra vez, pero esa vez nos tocó pasarlo sin cuerda, esta vez nos tocó sin cuerda. Pero bueno, lo pasamos, llegamos a un ranchito en donde había una moto y un par de viejitos que vivían ahí en eso. Ahí como que nos secamos, yo me cambié de ropa y nos subimos en la moto. Y ahí anduvimos, me acuerdo que una luna llena, gigantesca, hermosa. Y anduvimos en la moto hasta otro caserío, yo creo que como unos 45 minutos, ya llegamos de noche. Y pues claro, uno pensará, bueno, yo dije, me van a dejar en el mismo sitio donde nos secuestraron, es decir, me van a dejar sobre la vía principal de Arauca. Eso es lo que esperaba. Entonces dije, bueno, ahí ya cojo un bus y me voy para Saravena de regreso. Pero pues ya estaba muy de noche, entonces el secuestrador me dijo, voy a ubicarle un sitio acá donde lo puedan dejar en este caserío porque ya está muy tarde y no lo alcanzo a dejar donde me dijeron que lo dejara y además no me han entregado sus documentos, sus celulares, su billetera. Entonces yo, bueno, pues sí. Y el tipo en la moto empezó a buscar como a ver en dónde me podían dejar, pero de pronto no aceptaban. Yo Ujú. pensaba en una de esas salió una señora. Ellos ya conocen mucho porque pues saben que ellos son secuestrados y que uno es el secuestrado, pero ellos no pueden decir nada. Entonces, mientras el tipo entró a la casa a averiguar algo, la señora me dijo, ¿quiere tomar algo? Le dije, uy, sí, sí tiene agua, le encargo agua, pues porque el agua que nos daban en el sitio donde estábamos secuestrados, pues era agua con limón, y pues el limón para evitar alguna tipo de bacteria o algo, Claro. pero era agua caliente, ¿sí? Oh, Entonces, y, y la señora me trae, primero pues me sirvió en un vaso de vidrio, que pues ya casi un mes sin tomar, mm, poder tomar algo en un vaso de vidrio y venía el agua fría con hielo, deliciosa. Me la tomé como en, no sé, como en 3 sorbos y la señora, ¿quiere más? Yo, sí, más, por favor. Porque es que nosotros nos servían muchas veces nos servían en latas de sardinas sí. o nos turraban como las marmitas de los secuestradores y ahí era donde comíamos. ¿Sí? Pero pues la limpieza no es la que sea la mejor, pero bueno, afortunadamente no tuvimos problemas de enfermedades estomacales ni nada con Fernando. Pero pues es un episodio que sí me acordé que es de la, del vaso de agua, ¿no? Porque pues hacía muchos días, semanas que no me tomaba un vaso de agua fría y menos en un vaso de vidrio. Ahí no nos dejaron, no me dejaron quedar, no, el señor no aceptó, el propietario no aceptó, hasta que por fin una señora, una pareja de señores aceptó dejarme ahí. Entonces el señor tipo me dijo, mire, yo mañana a las 8 de la mañana vengo, lo recojo y le traigo sus papeles. Y ya lo llevo al sitio donde ya lo puede tomar su camino. Y dije, bueno, listo. Y luego me dijo, no se vaya a volar porque
aquí hay informantes y usted no conoce el sitio, usted no sabe quién es informante, entonces, ¿qué se guarda ahí? Usted ya lo van a soltar. No se vaya a ir para otro lado. No se salga a la casa. Ah, bueno. La pareja de la casa muy, muy amable, tenían un niño pequeño. Pues me permitieron bañarme también en una ducha, ya en una ducha, pues sí, una casa de campo, pero pues es una ducha ya más, como más decente. Entonces ya me bañé, me dieron comida, me atendieron bien, había un televisor, vi televisión y armaron una hamaca ahí en la sala y yo dormí en la hamaca. Pero pues uno se acuesta y bueno, ya por lo menos estoy aquí bajo techo, estoy en una casa, estoy en un caserío, me dieron una buena alimentación, mejor de la que estábamos recibiendo. Pero también por el otro lado me acordé de Fernando. Entonces dije, fue pucha, Fernando, muy seguramente Fernando debe estar caminando, porque si me le dieron a mí, pues a él lo deben estar moviendo de sitio. Y, y pues eso es, entonces por un lado es eso y por el otro lado el otro. Y con las ganas de llamar a mi casa, ¿no? Pues porque ya, digo, ya me van a soltar, por lo menos déjeme llamar y decir, mire, ya mañana me dejan, ¿sí? Pero no, las señoras no tenían teléfono fijo, nadie tenía teléfono fijo en ese caserío y pues el celular, pues como ya no adentro, no todos los caseríos alcanzan a tener cobertura. Al otro, bueno, yo ahí medio dormí, pues dormir en una hamaca no es bueno porque pues, el dolor de espalda el otro día fue tenaz, Claro. pero bueno, de la alegría que ya me iban a soltarla, entonces volví, me bañé, la señora me regaló desayuno y esperar a que fueran las 8. El señor se fue a trabajar, entonces yo ahí medio salía a la puerta, como que iba como hasta, salía como unos 20 metros y Ujú. volvía. Y pasaron las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 del día y este señor no llegaba. Otro Y yo, tiempo que se antojaba una eternidad. claro, y me dice, y uno empieza a mirar, no, pero es que ¿para dónde voy? Por lo menos decir dónde habrá un teléfono, por lo menos un teléfono para llamar. Pero no me podía arriesgar a moverme más de lo que me dijo el hombre. Entonces, ahí llegó al mediodía, la señora me dio ese almuerzo. Me acuerdo que estaban dando ahí un partido de fútbol que jugaba Colombia contra Argentina en un sub-20 que perdimos, me acuerdo. Y pues que por fin apareció el tipo. Y yo, oye, hermano, ¿usted por qué dijo que llegaba a las 8? Sí, pero es que los papeles me tocó ir a recogerlos por acá. Mira, aquí están sus papeles. Entonces, ¿cuánto tenía usted? No, y me acuerdo que tenía 130.000 pesos. Ah, bueno, cuente. Y aquí están los 130.000 pesos. O sea, le reintegraron el dinero que Sí, llevaba íntegramente. todo, los 150.000 pesos, 130.000 pesos, la billetera con todos mis documentos y el celular, pero el celular obviamente después de casi un mes, pues ya la batería estaba descargada y creo que habían tratado de prenderlo, pero como no sabe, de activarlo, pero como no sabían la clave, entonces se bloqueó la SIM card. Pues eso me di cuenta después. Ujú. Pero bueno, ya listo, entonces ya tiene todo listo, vámonos. Me subió en la moto y el tipo arrancamos en la moto y el hombre paraba cada cierto tiempo y prendía el radioteléfono y averiguaba por walkie-talkie instrucciones. Entonces ya, uy, con tal de que no le digan que me devuelva, no hay ningún problema. Claro, por supuesto. Imagino que ese era el pensamiento primo en Sí, esos claro, no, momentos. que me digan, no, que cambiaron de opinión y que otra vez de regreso. Y no. Pero bueno, entonces, ya como a la 1 de la tarde que andar en la moto casi una hora, eh, le dije al hombre, oiga, ¿por qué no me deja hacer una llamada nomás para avisarle a mi casa que ya me van a soltar y estén tranquilos? Y me dijo, pues esperemos que allí adelante hay como unas 4 casas y ahí hay una tienda y ahí creo que tienen un teléfono celular. Yo, bueno, listo. Y llegamos a ese caserío como en los 20 minutos y, y el hombre me dijo, averiguó que hoy para una llamada. Me dijo, no, no hay luz y pues el teléfono está descargado y no tenemos cómo llamar, cómo cargarlo. Ay, Dios. Bueno,
El hombre dijo, no, ya estamos cerca, yo creo que por ahí en una media hora ya vamos a llegar al sitio, que es un caserío más grande, y yo lo dejo ahí. Yo, bueno, listo, hagámoslo. Sí, hágale rápido antes de que le toque volver a llamar a las 2 de la tarde y me vuelvan. Y después como que se rió y me dijo, bueno, sí, también rápido. Porque el hombre también estaba como medio asustado porque pues entre más se acerque a como a las vías principales, ellos se asustan. O sea, Sí, se porque vuelven uno lo, presas fáciles. claro, y como iba solo, obviamente el tipo iba armado, ¿no? Pero pues iba de civil, pero pues igual me imagino que la misión también es riesgosa para ellos. Y llegamos a un sitio que era como un caserío, no tan grande como el que pasé la noche, pero sí de unas 7, 8 casas. Y había un taller y había una tienda. Entonces el tipo me dijo, mire, espere, paremos acá un momento y busco a ver si alguien de acá lo puede llevar hasta la carretera. El tipo no quería salir hasta la carretera. Entonces le pidió el favor a alguien que en otra moto me llevaran hasta la carretera. Y mientras conseguía al parroquiano que le hiciera el favor, entonces entramos a una tienda. ah, y en esa tienda había teléfono. Uf, Entonces llamé, me dejaron llamar, llamé a mi mamá, ya mucho. La felicidad total. Contestó mi mamá, no creía que era yo. Salí, no, tranquila, llorando. eh, que si yo estaba bien, que si, de dónde estaba, pues que si, que qué pasaba, que yo le dije, no, ya me van a soltar, ya me van a soltar, no te preocupes. Ya me dejaron hacer una llamada, ahorita me van a dejar en la carretera, y ahí cojo un bus y me devuelvo para Saravena. Me dijo, ay, con cuidado, todas las cosas. Pero bueno, ya yo quedé tranquilo porque pues ella ya mi mamá sabía que estaba bien, que ya me iban a soltar, entonces le dije que, pues, que le avisara a todos y que le avisara también en la oficina para que pues supieran que Fernando se había quedado y todas esas cosas. Y mientras aparecía el de la moto, me acuerdo mucho que mm, yo le dije el secuestrador, me dijo, mire, muchas veces nosotros nos obligan a hacer estas cosas, esta es una zona con muchas necesidades, y el Estado pues los tiene abandonados, entonces nosotros nos vemos obligados a participar, a ser parte de la guerrilla. Muchos no queremos, otros lo hacen por convicción. Entonces, pues yo lo hago esto es porque me toca, porque pues, cuenta que es como un servicio militar y nos pagan. Y dijo, no, no se preocupe, tranquilo, más sabe qué, señor, deme 2 cervezas. Y nos tomamos 2 cervezas mientras aparecía. Me dijo, ya en 20 minutos otra vez viene el señor de la moto que le voy a dejar ahí Nos tomamos 2 cervezas cada uno ahí hablando con el guerrillero. Le dije, no, pues le encargo, si sabe de mi amigo, pues que lo traten bien, que lo traten de liberar lo más pronto posible. Mire, nosotros no somos ni del ejército ni de Ecopetrol, porque ellos buscan mucho ingeniero de Ecopetrol que queda ahí en Cañón Limón. Entonces ellos le apuntan eso a ellos. Y yo creo que nosotros caímos es ahí porque pensaban que nosotros éramos de Ecopetrol. Y me llevaron, bueno, apareció el de la moto, que era un chino, y me llevó a un restaurante que quedaba sobre una vía, pero yo no era la vía pavimentada. Me dejaron aquí, bueno. Y bueno, le dije, bueno, ¿y ahora yo cómo hago? Dígame cómo hago para irme para Saravena, porque yo no conocía ningún otro pueblo. Y dije, bueno, pues el tipo me dijo, no, la señora del restaurante le dice que por aquí pasa un jeep que lo saca. Yo, bueno, entré al restaurante. No tenía ganas de comer ni nada de la angustia de querer salir rápido de esa zona. la adrenalina debió estar Sí. por las nubes. Y entonces le entré, compré una bretaña, me acuerdo. Déme lo más frío que tenga, una bretaña. Listo, déme una bretaña. Me tomé la bretaña y le pregunté, necesito ir a Saravena, ¿cómo hago? Me dijo, sí, mira, ahí en la carretera acá al frente, ahí pasa el jeep. Yo creo que por ahí en unos 20 minutos debe pasar el jeep y se lo lleva a Saravena. Ah, bueno, gracias. Mientras tanto, pues me senté ahí en una de las mesas del restaurante y me empecé a tomar la soda.
y había un tipo, el único que estaba almorzando era ahí un tipo, pero el tipo llevaba un trapo verde y ese trapo verde era como los que utilizan ellos. Dije, ah, pues este tipo me está aquí pues, esperando que yo realmente me vaya. Entonces Sí, por eso no dije nada más y más bien terminé la gaseosa y me quedé afuera. Me fui para la calle, para la carretera. Y ahí en la carretera esperando y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Es para allá o es para allá? Bueno, esperemos al primero que aparezca y como a los, sí, como a los 20 minutos apareció un jeep ahí y me paré, ay, pare, voy a pasar a ver, sí, suba así. Entonces estaba ahí el que iba manejando y otras, me tocó al lado del conductor y atrás iban otras personas. Pero igual yo iba muy, o sea, yo miraba con mucha desconfianza quién iba detrás mío, ¿no? Porque claro. después de ver el tipo ahí que estaba en el restaurante, dije, no, pues este me van a seguir hasta que llegue a Saravena. Y yo pensé que estábamos cerca a la vía, no, lejos, o sea, en ese carrito anduvimos, yo creo que unas 2 horas. Y yo había dicho en mi casa que estaba como a 20 minutos, porque pues Ay, yo más o Dios. menos calculaba. Claro. Claro, entonces, pues, cuando veo que empiezo a pasar caseríos y caseríos y caseríos, y una cosa muy chistosa es que cuando iba a los caseríos, pues ahí hay muchas motos. Entonces yo era muy desconfiado y miraba por el retrovisor del copiloto que no fueran a venir motos detrás. Porque de pronto dicen, no, Ujú. pues tú otra vez me vas a secuestrar o otro grupo que no sepa que yo estaba saliendo del Ay, secuestro, me Dios. secuestran y sin poder decir nada porque tampoco podía confiar en los que estaban atrás Claro. del Jeep. Y nada, y anduvimos. Hasta que por fin, como a la hora y media, salimos a la carretera pavimentada. Yo dije, aquí, bueno, aquí ya es menos factible que le puedan hacer a uno algo. Entonces, sí, salimos y no, yo le pregunté al conductor, ¿y qué cuánto falta más o menos para llegarme? No, por ahí en una media hora ya llegamos ahorita al retén. Ah, me había olvidado contarle que cuando me entregaron el comunicado, pues un comunicado era una hoja con membrete del ELN y toda la vaina, entonces me guardé donde se pueda que no la vea el ejército. Yo, bueno, me la metí entre los pantaloncillos y ni modo de que si me llegara a parar yo no podía mostrar eso. Y a la entrada de Saravena hay un batallón y ahí siempre hay retén. Entonces, cuando llegamos a la pavimentada, entonces pues más tranquilo y anduvimos y ya se bajaron unas personas y se subieron un par de viejitos al carro. Y seguimos andando y el conductor dijo, uy, mire, aquí venden un jugo de naranja delicioso, venga, esta es que es delicioso y voy a llevar naranja, caminen, los invito. El conductor dijo, y yo con esas ganas de llegar rápido y este man ahí paró y Dios mío. nos invitó, nos invitó jugo de naranja y toda la vaina. Y gracias, señor, y nos lo tomamos, y, pero vámonos rápido, que yo quiero ir rápido. Y los viejitos pues ahí a su paso tomándose el jugo, pero bueno, finalmente llegamos y llegamos al retén. Ya cuando llegamos al retén, pues bueno, ya estoy en la ciudad. Y, pero igual, si me llegan a preguntar algo, bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿Y usted dónde estaba? Y me han dicho, no voy a decir nada. Yo, uy, madre, y si le digo algo al ejército, entonces empiezan a mí a investigarme y a hacerme Claro. entrevistas y toda esa vaina. Y yo, uy, Dios mío. Bueno, finalmente el conductor era amigo de uno de de los soldados ahí. Ah, aquí va Pedrito, ya va, siga, siga, siga. Yo, "Ay, descanso". Bueno, menos mal. Y entonces me dijo, no, yo voy para la plaza principal, déjeme en el parque principal. Y yo me llegué ahí, bueno, ¿cuánto es, señor? Le pagué. Y salí a caminar y fui a buscar un café internet para poder llamar. Pues, conseguí un café internet, llamé. Ahí me volvió a hablar con mi mamá, con mi papá, y le dije que ya estaba, ay, estamos preocupados porque dijo que eran 20 minutos y ya pasaron como 2 horas y media. Sí, pero yo pensé que era más cerca y era más lejos. Y entonces hablé con mi novia y ella me dijo, mire, ya contactamos a la eh, Cruz Roja Internacional, ellos tienen una sede en Saravena, quédese en el sitio, déme la dirección del sitio, me dijo mi novia, y ya va a ir allá una ambulancia
Cruz Roja Internacional. ¿Lo va a recoger? No se va a mover de ahí. Que no se mueve de ahí. Me dijeron, bueno, está bien. ¿Cómo es la dirección de acá, señorita? Dirección, no, eso es aquí en la calle tal, enseguida de tal, eso aquí no hay dirección. No, bueno, que estoy en la papelería Pepito Pérez. Ah, bueno, sí, ya vamos para allá. Como a los 5 minutos llegaron ahí, entonces ya me recibió un médico de la Cruz Roja y una delegada de la francesa de la Cruz Roja Internacional. Me llevaron a las instalaciones de ellos, que son dentro de una zona especial que es restringida, y ahí me revisaron, el doctor me revisó, me preguntó cómo me sentía y descansé un rato, y después la encargada de la Cruz Roja Internacional, una francesa, pues me hizo una entrevista más o menos que le contara toda la historia. Y que iba a programar, y ya con mi jefe se coordinaron para poder al otro día temprano poder algún vuelo que saliera, llevarme hasta Arauca o hasta Yopal para poder coger un vuelo comercial. Y nada, ahí ya esa noche me quedé en un hotel, compré una hamburguesa, pero tampoco podía salir porque eso es una zona especial que está militarizada, Claro. entonces no puede salir de ahí. La francesa me dijo, no hable con nadie, vaya a su cuarto, nosotros le pagamos todo, no hable con nadie. Bueno, y ahí recobra su libertad. Los días que siguieron, ¿cómo fueron? Los días en los que ya de nuevo se siente libre, en los que se reencuentra con su familia, ¿cómo son esos días que siguen al cautiverio? Pues son como extraños, ¿no? Porque pues el hombre es un animal de costumbres y, por ejemplo, ese día en el hotel dormir en una cama suave, uy, lo más delicioso. Al otro día, no sé por qué la Cruz Roja no quería que el ejército se enterara, entonces como es un puerto fronterizo, está cerca de la frontera, entonces uno tiene que ir a pasar por un puesto del ejército para poder subir al avión. Y yo iba en un avión que era un avión Cessna de fumigación que se consiguieron, que venía de Cúcuta, Saravena, iba para Yopal. Pero no, o sea, es una sensación extraña porque pues uno todavía como que no lo cree, ¿no? Como que todavía piensa que está viviendo un sueño y que Fernando, la otra persona, pues va a estar ahí, estaba todavía viviendo la pesadilla del secuestro. Entonces uno subía a la avioneta y viendo todo el llano y no pensará, dónde estará Fernando? ¿En qué sitio estará Fernando? Entonces es una sensación de que la alegría de poderse mover, de poder decir no estoy al lado de gente armada, de decirme me voy a tomar un resto. Y es una sensación muy, muy, muy especial, muy, muy bacana porque es donde realmente se siente la libertad, donde es como si usted estuviera en un espacio metido de 2x2 y le dijeron ahora se puede mover por donde quiera. Y uno como que, ¿seguro? ¿Seguro que me puedo mover? Como que uno como que ya empieza a preguntar, ¿seguro que no me va a pasar nada si me muevo? Y esa sensación de libertad es espectacular. Y bueno, muy probablemente pues un episodio de estos siempre dentro de la mente juega bastante, ¿no? O sea, como que los días Ujú. siguientes se hacen bastante complicados, sobre todo por lo que se tiene en la cabeza. Eh, ¿En qué debe mejorar Colombia en la atención a las personas que han sido secuestradas o que han pasado por un episodio de cautiverio? Eh, yo, yo pensaría que es más un apoyo psicológico, pues es como un trauma posterior a los sucesos, ¿no? Es un postraumático, como dicen. Y, y el apoyo psicológico es muy bueno, debe ser más fuerte, ¿no? Porque pues si bien hay asociaciones como País Libre, al cual pertenezco, en la que a uno le dan también cierto apoyo y cierta orientación psicológica, ¿sí? Aunque mi secuestro pues no fue tan largo en términos de que fue menos de un mes, pero pues
Por esa época estaba secuestrada Ingrid Betancourt, que llevaba muchísimos años, llevaban los soldados del ejército, la policía que llevaban 4, 5, 6 años. Entonces, yo no me imagino si yo estuve veintitantos días secuestrados y Fernando estuvo 20, 30 días más, pues no me imagino una persona que lleva años y años y años privada de su libertad. Cuando sale, es, créame que el sentimiento y el trauma es fuerte, porque es encontrar una nueva civilización que uno no ha vivido durante mucho tiempo. Y eso hace que uno valore lo que tiene, mm, se apoye mucho más en su familia, en sus seres queridos, en su, en su propio ser, ¿no? Apoyarse uno también en valorarse a uno mismo, porque pues es una experiencia muy tenaz, es una experiencia para nada recomendable, o sea, eso es muy tenaz, no solo para uno, sino para la familia y como le digo a Andrés, es muy, muy delicioso sentir esa experiencia de libertad. Creo que es indescriptible, es como pararse en una montaña y ver el infinito y uno pueda correr hacia allá. Bueno, pues para todos los que nos vieron, esta fue la historia de Alex Moreno, una historia sin ninguna duda que hemos querido llevar hasta ustedes en un esfuerzo por humanizar el conflicto, que el conflicto no son solamente cifras, sino que cada uno de esos dígitos es una persona, es un ser humano que está viviendo unas experiencias y hoy precisamente hemos traído la experiencia de Alex para que nos demos cuenta que hay personas que viven la guerra y hay otras que la ven por televisión y naturalmente las experiencias no pueden ser equivalentes. Muchísimas gracias, Alex, por esta entrevista, por este relato, por haber compartido con nosotros estas experiencias tan personales y sobre todo por poner en contacto a toda nuestra audiencia con un conflicto como el que vive Colombia. Desde la mesa de trabajo de Vestigios de la Historia, desde la Universidad del Rosario y desde el canal de las historias charladas de Andrés, le damos un profundo agradecimiento. Gracias a ustedes, gracias Andrés. Y en 8 días, recuerden que vamos a irnos con un peso pesado de las dictaduras. Vamos a tratar a Stalin, a la dictadura de Stalin y a reconstruir toda su historia en nuestro capítulo de Vestigios de la Historia. Un abrazo para todos, muchísimas gracias de nuevo, Alex, y en 8 días nos vemos. Un saludo y hasta luego.